Esto es Horror Sapiens. Horror Sapiens con Suspiria. ¿Estás listo para sentir el terror? Horror Sapiens. Tiene la mirada más inquietante del cine, unos ojos de hielo capaces de helarte la sangre sin decir una sola palabra. Lo has visto como vampiro, como científico loco, como cazador de tiburones, e incluso en videos de Madonna. Udo Kier es una leyenda del cine de culto, el terror y el cine de arte. Su rostro y su mirada son inconfundibles y su carrera es tan extraña como fascinante. El hombre que murió en 100 películas murió anoche y esta noche aquí le haremos un tributo. Programa dedicado a Carmen. Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens, yo soy Suspiria, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de la lluvia. Si es la primera vez que nos sintonizas, te recuerdo que este programa suele transmitirse los martes alrededor de las 21:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, por YouTube Live en Horror Sapiens con Suspiria. Así que si te interesan todos los temas relacionados con el horror, el cine, la literatura, lo heterodoxo, la magia y el ocultismo, te recomiendo fuertemente suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita porque siempre hay algo interesante que ver. Si te gusta el contenido, dale like y compártelo con quien más confianza le tengas. Y ahora sí, entremos en materia. Udo Kirspe, que cambió luego su nombre a Udo Kier, para hacerlo más fácil para todos, nació el 14 de octubre de 1944 en Colonia, Alemania. En los finales de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, el hospital en el que nació fue bombardeado y gracias a que su madre se encontraba amamantándolo cuando cayó la bomba y se destruyó todo, fue que los pudieron rescatar de entre los escombros. Él creció sin padre y en la pobreza de la posguerra. A los 18 años se mudó a Londres para aprender inglés y trabajó en todo tipo de empleos. Frecuentaba los ambientes artísticos y de moda, donde fue descubierto por el director Michel Sarney en un bar y le ofreció un papel en su primera película, el cortometraje Road to Saint-Tropez de 1966. Sin embargo, saltó a la fama mundial luego de conocer al director Paul Morrissey en un avión que lo contactó luego con Andy Warhol y esto lo llevó a protagonizar las icónicas películas de terror erótico camp producidas por Warhol, entre las que estaban Flesh for Frankenstein y Blood for Dracula. A partir de aquí, pues podemos decir que le fue muy bien, ya que en total logró 282 títulos entre series, cine, doblaje, videojuegos y videos musicales. En lo referente a su técnica de actuación, porque sí es muy particular la manera de desenvolverse de Udo Kiers, él partía del principio no actúes, sé. Este minimalismo, esta contención de su técnica, y es que Udo Kier pensaba que la cámara era capaz de captar el pensamiento. A menudo decía que su trabajo era no actuar, sino simplemente estar presente y reaccionar a todo lo que estaba sucediendo en la historia y permitirse dejar que su rostro contara todo lo que estaba pasando por su cabeza. También él confiaba mucho en el poder de sus ojos, esos ojos azul gris tan particulares, y era muy bueno trabajando con la iluminación. Sabía cómo captar la luz para, a través de la luz, ayudarse a parecer amenazante, vulnerable, seductor, loco, todo sin mover un músculo. Él también creía que ensayar demasiado era muy malo para las películas porque evitaba que se mantuviera la frescura y la espontaneidad de las reacciones. Y en cuanto a su versatilidad, bueno, él se adaptaba a lo que le dijera el director, si era surrealismo, si era Lars von Trier, si era una reacción exagerada de Michael Bay, todo lo podía hacer.
De su filmografía tiene papeles muy icónicos, desde el Conde Drácula en Blood for Drácula de Andy Warhol de 1974, que era una versión donde se veía todo el patetismo, la enfermedad y la tragedia de los vampiros. También con Warhol estuvo en El Barón Frankenstein, Flesh for Frankenstein, la película El Barón Frankenstein, su rol de 1973. Este científico loco, necrofílico, obsesivo. El doctor Frank Mandel en Suspiria de 1977, un papel pequeñito, pero muy efectivo en esta obra de Dario Argento. También estuvo ya en Estados Unidos en 1991 trabajando con Gus Van Sant en My Own Private Idaho, esta cinta de 1991 con River Phoenix, con quien aparece en la fotografía, y Keanu Reeves. De hecho, Gus Van Sant escribió el papel pensando en que Udo fuera quien lo representara. En Blade, de 1998, hacia Dragonetti, ahí entra en el cine de superhéroes vampiros moderno. Él es un líder vampírico corporativo. En Armageddon, de 1998, va a ser el psicólogo. Trabajó también en una película que sí sorprende mucho que la haya hecho, pero si uno conoce la filmografía de los 60s y 70 de Udo Kier, no resulta tan extraño. Se trata de la historia de O, sobre esta novela erótica de BDSM, del mundo de los esclavos y los amos, donde seguimos a esta novata O y cómo va siendo entrenada en todas las artes del erotismo, y que resulta muy interesante. Películas de vampiros ha hecho un montón. O sea, aparte de la de Warhol, tiene el Drácula 3000, La sombra del vampiro, en la que hace de Alvin Grau, que tenemos un programa de La sombra del vampiro, Modern Vampires, en Blade. Lars von Trier, bueno, o sea, es su actor de cabecera. Apareció en The Kingdom, Bridget de 1994, en la secuela del 97 y en la del 2022. En estas dos primeras temporadas interpretó al grotesco bebé gigante, y en la temporada final, la de Exodus del 2022, va a ser al hermano mayor, el Big Brother, y cierra un círculo de casi 30 años de los personajes. Con Von Trier, bueno, va a tener varias cintas. En el 87 empieza con Epidemic. Va a ser dos personajes ahí, incluido el mismo. En 1988, esta obra maestra, en serio, si la consiguen, no la dejen de ver. Es la imagen que tenemos. Medea. Es una adaptación para televisión donde él va a interpretar a Jasón en esta tragedia griega. ¿Cómo arma Von Trier para hacer que el texto original pase prácticamente sin cambios? Visualmente es brutal, es una maravilla. En el 91 va a ser Europa. En el 96, Breaking the Waves, rompiendo las olas, con este sádico marinero. En el 98, Los Idiotas, que va a ser un cameo. Bailando en la oscuridad, Dancer in the Dark del 2000, donde va a ser el doctor Porcorny y va a actuar al lado de Björk. Luego en el 2003 va a estar en Dogville, donde comparte créditos con Nicole Kidman, y la secuela de esta película, que es Manderley del 2005, El jefe de todo esto del 2006, donde él es el narrador, y faltan dos, falta Melancolía, que es el organizador de bodas, es desde el 2011, y Nymphomaniac volúmenes 1 y 2, donde va a ser el camarero. Va a tener el papel más memorable de su carrera en una cinta llamada Swan Song del 2021. Va a ser un peluquero retirado que se escapa del asilo. Es muy conmovedora y ahí fue donde empezó él a recibir múltiples premios por su actuación. Ya tenía reconocimiento del público, una base de fans tremenda en todo el mundo,
pero aquí fue donde realmente se le reconoció por la academia su trabajo. Entre los detalles interesantes de Udo Kier, que hay un montón, es el tercer actor en interpretar más veces a Adolf Hitler en una película. El que más que estamos viendo ahorita se llama Fritz Diez. Él ha hecho al dictador en 10 ocasiones, pero nuestro queridísimo Udo Kier hizo en 100 años de Adolf Hitler de 1989, que es una película rarísima alemana de culto, muy bizarra, dirigida por Christoph Schlesinger. Aquí sí ténganme paciencia. Schlingensief, creo que ya lo logré, sobre las últimas horas de Adolf Hitler adentro del búnker, ¿no? Antes de suicidarse, todo va a ser un tono caótico, todo va a estar sucio, la claustrofobia. La película, de hecho, se hace en total oscuridad usando solamente linternas. Luego tiene un cortometraje, una comedia negra que se llama Mrs. Mittermeier de 2002, donde va a interpretar a un Hitler que sobrevive la guerra y vive escondido en Londres disfrazado de mujer, que va a ser pues, precisamente la señora Mittermeier. Luego en Iron Sky, esta comedia extraña, The Coming Race, la segunda parte, es una comedia de ciencia ficción, es una locura. Interpreta a Abril Adolf Hitler, que va a ser una versión reptiliana del dictador, es la imagen que estamos viendo, que monta a un T-Rex que también hace el Heil en el centro de la Tierra. En la primera parte, que es Iron Sky del 2012, también va a interpretar a Wolfgang Kurzfleisch, el líder de los nazis lunares, pero pues no hace a Hitler. Luego lo vemos también en la serie Hunters, esta serie sobre los cazanazis que apareció en el 2020. Él está en las temporadas 1 y 2 haciendo de Hitler. Aparece al final de la primera temporada. Su pareja va a ser Lina Olin y va a ser clave en la segunda parte porque va a ser el Adolf Hitler anciano que finge su muerte, vive escondido en Argentina, y está toda la parte de thriller. Y la última presentación de Udo Kier como Hitler va a ser en My Neighbor Adolf de 2022, donde interpreta al señor Herzog, un hombre misterioso que se muda a Colombia en 1960. Su vecino es un sobreviviente del Holocausto y está convencido de que es Hitler. Y en el papel todo el rato está la ambigüedad de es, no es. Y Udo Kier pues va a usar toda su corporalidad, todos los gestos del dictador para construir a este personaje. De los datos curiosos que hay alrededor de su vida, bueno, pues no solamente salen todas estas 10 emisiones de Lars von Trier, sino que además es padrino de su hija. En videojuegos interpreta al villano psíquico Yuri en Command and Conquer Red Alert 2. Con Madonna también va a tener colaboraciones. Va a aparecer en este polémico libro Sex de Madonna, que tiene todas estas fotos, y en los videos musicales de Erótica y Deeper and Deeper. También sale en un video de Korn que se llama Make Me Bad junto a Brigitte Nielsen. Y desde el inicio de su carrera, él fue un icono gay. Él nunca negó su sexualidad, nunca negó su homosexualidad ante la gente. Él decía que pues les importaba lo que él hacía en la pantalla y su vida privada no era de interés. Y fuera de esta base nutrida de seguidores, pues realmente llevó una vida muy discreta. Él se mudó a vivir a California, él estuvo en Palm Springs viviendo, él compró una antigua biblioteca y la empezó a convertir en su casa. Y hay documentales de su vida donde se puede ver todo lo que hizo, ¿no? Su pasión por la arquitectura, todo lo que coleccionaba de muebles de mediados del siglo XX, de arte moderno. Genial.
De vampiro real, en los 70 se llegó a creer que sí era un vampiro que había encontrado el loco de Warhol por su apariencia y roles, y había muchos chismes, ¿no? De que dormía en un ataúd y que las chicas con las que salía, pues todas formaban parte de su comida y demás. Fue también muy amigo del director alemán Rainer Werner Fassbinder, con quien vemos aquí, y trabajó con él en Berlin Alexanderplatz. En cuanto a voces, quizá la más conocida suya sea en Scooby-Doo Mystery Incorporated, donde hace al profesor Pericles. Y se puede decir que él cubrió todos los géneros actorales. Tiene la tragedia de Medea, tiene comedia, apareció en Sharknado, por Dios, tiene erótica, La vida de O, y todo el rato ha estado trabajando, ha sido muy cotizado. Desde 1966 no ha habido año que no hagan nada. De hecho, en el 2001 hizo 11 películas, o sea, terminaba una, se iba a la otra, siempre muy caballero, muy educado, muy amable, muy acomedido, y a los directores les gustaba trabajar con él porque era un actor que requería muy pocas direcciones y que se iba muy bien siempre con el crew, era amable con toda la gente, pues los de la iluminación, maquillaje, con todo el mundo se llevaba muy bien y casi siempre llevaba a su perro. Él amaba a los perros, amaba a los animales y siempre trataba de que sus mascotas aparecieran en sus películas o documentales, aunque sea cruzando la calle, ¿no? Porque aparecieran también sus mascotas. Hay dos documentales de él, uno que se llama Arte Udo Kier y otro llamado Ich Udo, Yo Udo, donde muestra todos los aspectos de su vida, lo excéntrico que era, lo solitario, te mete a su closet, puedes ver su colección de DVDs, puedes ver su colección de trabajos, te platica las cosas como con mucho gusto, ¿no? De contarte, ah, mira, pues cuando de esta imagen, de esta película, hice esto, me encontré con esta persona, tuvimos este problema en la filmación, todo lo cuenta de una manera muy inmediata. Sus citas y frases célebres, eh, pues causaron el escándalo de muchísimos actores del método que llevaban años y años y años actuando, cuando él lo dice, ¿no? O sea, yo nunca quise ser actor, simplemente sucedió, estaba en el avión, estaba al lado mío el director por Morrissey y me dijo, ¿a qué te dedicas? Le dije, soy actor, saqué una foto mía, anoté mi teléfono y empecé a actuar, ¿no? O sea, estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, con la cara correcta y se empezaron a dar las cosas. Y siempre dijo Udo Kier que a él le gustaba interpretar a los villanos, que los villanos podían hacer lo que quisieran y que era más interesante que interpretar el bien, porque los buenos pues eran aburridos, porque tenían que ser amables, besar a la chica, salvar al perro, o sea, hacer este tipo de cosas, y en cambio los villanos podían ser completamente imposibles de ver hacia dónde iban, y eso él también trataba de hacerlo para que funcionara toda esta idea que él tenía. Idea que... ¿Qué más? Decía que la peor pesadilla, el infierno, era cuando le tocaba trabajar con directores mediocres porque no sabían dirigirlo, todas las instrucciones eran vagas, él sí tenía libertad, pero no sabía si estaba salvando o arruinando la película, mientras que cuando trabajaba con directores genio, entiéndase Lars von Trier, entiéndase Fassbinder, que todo era muy fácil porque como sabían lo que querían, le decían qué tenía él que hacer y él podía hacerlo inmediatamente sin problemas. Otra de las cosas que comentaba mucho Udo Kier era lo privilegiado que él siempre se sintió por haber empezado a hacer su carrera en los 60
y todas las películas de los 70 de poco presupuesto, porque le daban espacio para la improvisación, podía experimentar con el personaje, todas las ideas que tenían muchas veces eran aceptadas por los directores y sobre todo porque al trabajar con poco presupuesto, contrarreloj y con un guión muy, muy compactito, le permitía a él una autenticidad y realmente sacarlo todo en las escenas, tratando de evitar que la escena se repitiera y que si se repetía la escena, que no fuera por él. Decía que él entendía la evolución del cine, todo el Deus Ex Machina de la pantalla verde, la magia de la postproducción. Y decía, pues es que en los 70, en los 80 no teníamos tanto eso, o sea, sí lo había, pero realmente no lo usabas porque era carísimo y toda la gente tenía que dar todo el talento porque no había nada que corregir. Era la excelencia o se va toda la basura. Entonces, esta manera de hacer todo bien bonito y a la primera era muy importante para él. También decía que esta intimidad del cine independiente de bajo presupuesto siempre le atrajo porque permitía dar unas historias más interesantes al público. Películas imperdibles de Don Udo Kier. Bueno, de 1970 está Mark of the Devil. Esa la consiguen en YouTube y es una cinta sobre brujas, principalmente. Él tiene no es un protagónico, tiene un papelín por ahí, pero toda la manera en que se desarrolla y de cómo la bruja vuelve de la muerte para vengar y demás está muy bien hecha. Otra muy interesante de ver, quizá no de sus mejores películas, pero sí es una película que nos permite ver todas las ideas que después se fueron especializando en el cine de los Estados Unidos. Es una cinta de 1976 que se llama Exposé. En Estados Unidos le pusieron el nombre Trauma, no confundir con Trauma la película de todas las masacres, ¿no? Y esta se trata de un escritor que tiene un secreto, hizo una primera novela que fue un exitazo, se retira a una cabaña en medio de la campiña, así en medio de la nada, a tratar de escribir su segunda novela, pero no está logrando hacer las cosas. Tiene su amante, tiene gente que se encarga de la propiedad, etcétera, pero no logra sentarse hasta que se le ocurre contratar a una secretaria, pero esta secretaria no es una chava cualesquiera. Ella tiene una cuenta pendiente con él que él no sabe y su misión, bueno, yo estoy segura que Stephen King de ahí sacó la idea de hacer Misery, porque qué cosa. Va a tener tomas muy experimentales, propias de la época, mucho sexo, mucho sexo, este, entre los desnudos de las chavas, escenas de abuso, etcétera. Y pues Udo quiere ahí de el amante insaciable, ¿no? Que es uno de los defectos de carácter del personaje. Pero la cinta resulta interesante por muchas cosas que hay por ahí escondidas. La historia de O, para aquellos que sean afectos al erotismo, todo lo que es el BDSM, es una cinta clave. La novela también es muy buena. La película está muy bien hecha, con todo y que el tema es difícil y es explícito y hay gente que lo mete incluso en la cajita de la pornografía, eh, con justa razón. La historia de O es una película muy interesante de ver para adultos de alto criterio, por favor. ¿Qué más? Si encuentran por ahí la serie de Fassbinder de Berlin Alexanderplatz, péguenle un ojo para ver qué pasaba con esa Alemania, con esa manera de pensar, toda la idea, ¿no? De
de esta mentalidad donde ya pasaron un par de generaciones después de la Segunda Guerra Mundial y sigue habiendo todo este caos y todas estas cosas sin decir de la población que crecen adentro de las mentes de los personajes. Quinta recomendación de Udo Kier: en Master, para avisar que se tiene que montar el siguiente rollo, aparece una marquita en el extremo superior derecho que parece la quemadura de un cigarro, ¿no? Eso es un cigarette burn. Y dirigida por John Carpenter. La película es una maravilla. El protagónico lo va a tener Udo Kier. Este chavo Rismus que sale en Walking Dead va a ser el otro protagónico. En el papel de Udo Kier, él es un coleccionista multimillonario, lo tiene todo. Y lo único que siente que le falta para completar la conexión es encontrar una película que se llama La fin absolue du monde, el fin absoluto del mundo. Y esta película es famosa porque toda la gente que la ha visto ha enloquecido, se ha vuelto homicida, han pasado cosas muy extrañas con esta cinta. Y, eh, y no les digo más, no es toda la búsqueda de la cinta, cuando la encuentra, cuando se la da. Y aquí dice Udo Kier, que es su muerte favorita de todas las maneras que lo han matado en el cine, que unas muy creativas, otras muy sin chiste, pero que su manera favorita de morir es precisamente cómo muere en esta película, ¿no? En la que él logra unirse con la cinta, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, pues también está Swan Song de Todd Stephens, que es la que le brindó todos estos reconocimientos. Y si se van a ir por Lars von Trier, bueno, pues péguenle un ojito a Medea, que es una alegría. Y pues bueno, se nos fue Udo Kier en la mañana del domingo 23 de noviembre de 2025, a los 81 años de edad, en un hospital de California. Y no nos queda más sino recordar todas estas películas, todas estas actuaciones memorables que hizo el rostro del horror alemán. Porque sí, sobre todo hizo horror, aunque tuvo erotismo y comedia, ciencia ficción, thriller, o sea, le faltó hacer un western. Yo creo que fue lo único que le faltó hacer a Udo Kier. Sí, busquen sus películas. Es una gozada ver el trabajo de este hombre. Pues muchos saludos a todos los que nos están viendo por el chat. A Carmen, que desde cuando le debo su programa de Udo Kier, ya por fin aquí está. Álvaro, Cobal, Shipeki, Carmen, Godot, Seymour, Venom, El Taque, Silvia, Marco, Maritza, Rubén, Violeta, Vampi, Nosfe, Jess, Los Rorros, Nosfe, la otra Nosfe, Inana, Margo, Fabián, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarme en este breve tributo a Udo Kier, pero no quería dejar pasar la fecha. Si les gusta el contenido, denle like, compártelo con quien quieran y les recomiendo que se asomen a los playlists para que vean todos los temas relacionados. Asimismo, si nos quieren contactar, abajo de este video, en los comentarios pueden poner si conocen la obra de Udo Kier, cuál es su favorita, qué piensan de su Hitler. Hay muchísimas cosas que pueden comentar y por supuesto también si quieren algún programa de algo en específico, lo que quieran ver, lo recomiendan y vemos cómo hacer lo que llegue hasta ustedes. Así que ya saben, por el momento los invito a ver en acción al entrañable y siempre intenso y maravilloso Udo Kier. Y me despido brevemente deseándoles que tengan una semana en la que todo fluya suave, que hagan las cosas bien bonito y a la primera. Y sobre todo lo que yo les deseo es que tengan siempre dulces pesadillas. Esto fue Horror Sapiens, homenaje a Udo Kier.